Hay miedos que uno se supone que supera cuando crece. El miedo a la oscuridad. El miedo al closet entreabierto. El miedo a mirar debajo de la cama. Porque cuando eres niño, todos te dicen lo mismo. No hay nada ahí abajo. Y eventualmente lo crees. Te haces adulto. Te mudas solo. Pagas renta. Trabajas. Te ríes de esas cosas. Hasta que una noche despiertas de golpe. Y sientes que hay alguien mirándote desde abajo de tu cama. No un monstruo. No una sombra. No algo que pueda señalar con el dedo. Solo esa certeza horrible. Tan clara. Tan viva. Tan equivocadamente familiar. Y eso fue exactamente lo que le empezó a pasar a Iván. Iván tenía 28 años, trabajaba editando videos desde casa y vivía solo desde hacía poco más de un año. Su rutina era simple. Se acostaba tarde. Dormía mal. A veces se quedaba viendo el techo hasta las 2 o 3 de la mañana sin razón. La primera vez que pasó, pensó que había sido una pesadilla. Despertó boca arriba, con el cuerpo completamente inmóvil, mirando la oscuridad del cuarto. No había escuchado un ruido. No había visto nada moverse. Pero supo, con una seguridad enfermiza, que debajo de la cama había alguien. No salió a revisar. Ni siquiera se asomó. Se quedó ahí, tieso, tragando saliva, sintiendo como el corazón le pegaba en la garganta. Después de unos minutos reunió valor, encendió la lámpara del buró y miró hacia abajo. Nada. Solo cajas viejas, una mochila, polvo. Y el espacio normal debajo de cualquier cama. Se rió solo. De ese modo incómodo en que uno se ríe cuando quiere humillarse antes de admitir que tuvo miedo de verdad. Pero la segunda noche pasó otra vez. Y la tercera. Y la cuarta. Siempre igual. Iván despertaba de golpe entre las 3 y las 4 de la madrugada con la sensación de que algo estaba despierto debajo de él. No moviéndose. No respirando fuerte. Solo, esperando. Con el paso de los días empezó a notar pequeños detalles que le hicieron menos fácil ignorarlo. A veces la sábana caía un poco más de un lado, como si algo la hubiera rozado. Desde abajo. A veces la cama emitía un crujido mínimo, suave, como si el colchón soportara un peso extra durante apenas un segundo. A veces, cuando se bajaba por la mañana, sentía el piso más frío del lado que daba al borde izquierdo. Lo peor no era lo que veía. Era lo que su cabeza empezaba a construir sola. Porque el problema con mirar debajo de la cama no es encontrar algo. Es imaginar que una noche, por fin, algo te mire de vuelta. Después de casi 2 semanas durmiendo mal, Iván decidió demostrarse a sí mismo. SMO que todo estaba en su cabeza. Nada más. Estrés. Insomnio. Ansiedad. Una mezcla horrible de cansancio y sugestión. Así que hizo algo simple. Antes de dormir, puso su celular grabando video debajo de la cama. Lo colocó en horizontal, bien al fondo, apuntando hacia el centro del espacio. Oscuro. Lo conectó al cargador. Se aseguró de que hubiera suficiente batería. Y se dijo a sí mismo: mañana voy a ver que no hay nada y se me va a quitar esta tontería. Esa noche tardó muchísimo en dormirse. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que abajo había a alguien con los ojos abiertos, mirando la tela del colchón desde el otro lado. Escuchando cada movimiento. Esperando el momento exacto en que él apagara por completo la conciencia. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue sacar el celular y reproducir el video. Las primeras 2 horas no mostraban nada. Oscuridad. Silencio. Polvo suspendido de vez en cuando.
La pata de la cama quieta. La mochila en el fondo. Normal. Adelantó. 1:12 de la mañana. Nada. 2:47 de la mañana. Nada. 3:26 de la mañana. Iván se inclinó hacia la pantalla. Al principio no entendió qué estaba viendo. No había aparecido una mano. No había entrado nadie al cuarto. No había una figura escondida entre las sombras. Era algo peor. El fondo del espacio debajo de la cama parecía más profundo. Mucho más profundo. La mochila que normalmente tocaba la pared ya no estaba pegada al final. Ahora se veía varios centímetros delante de un vacío que no debería existir. Iván pausó el video. Retrocedió. Volvió a reproducir. Sí. El espacio se había alargado. Como si debajo de su cama ya no estuviera el piso y la pared de siempre, sino una oscuridad extendiéndose hacia adentro. A las 3:31 de la madrugada, algo se movió al fondo. No salió hacia la cámara. Se arrastró más hacia atrás. Más adentro de esa profundidad imposible. Y justo cuando Iván pensó que tal vez era una rata, o una bolsa, o una sombra de formada por la compresión del video. Vio una cara. Humana. Pálida. Con los ojos muy abiertos. Sin parpadear. Mirando directamente hacia la cámara desde el fondo de ese espacio imposible. Era su cara. Iván soltó el celular como si quemara. Se puso de pie tan rápido que casi tira la silla. Empezó a caminar por el cuarto, pasándose las manos por la cabeza. Repitiéndose que eso no podía ser real. No soy yo. No era mi cara. Era una deformación del video. Un reflejo raro. Un error. Pero incluso mientras lo decía, ya sabía que estaba mintiendo. Porque no era solo la cara. Era la expresión. El pequeño lunar bajo el ojo izquierdo. La cicatriz casi invisible en la ceja. La forma exacta en que su boca se tensaba cuando estaba nervioso. Se obligó a mirar debajo de la cama en ese mismo instante, a plena luz del día. Se arrodilló. Levantó la sábana. Miró. Todo estaba normal. La pared al fondo. La mochila. Las cajas. El mismo espacio de siempre. Y por un momento, eso casi fue peor. Porque si abajo no había nada ahora. Entonces el video había grabado algo que ya no estaba ahí. Durante el resto del día, Iván evitó entrar al cuarto. Trabajó en la mesa de la cocina. Comió de pie. Puso música. Llamó a un amigo solo para escuchar otra voz humana en el departamento. Pero en todo momento sintió lo mismo. Que debajo de la cama había quedado una puerta abierta. Y que algo al otro lado ya sabía perfectamente cómo era su cara. Esa noche Iván no pensaba dormir en su cuarto. Decidió acostarse en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas, la televisión prendida y una taza de café que no se terminó. Pero cerca de las 2 de la mañana escuchó un ruido desde el pasillo. Un golpecito seco. Luego otro. Luego un arrastre leve. Como si algo, en su habitación, estuviera rozando el piso. Iván se quedó quieto. Escuchando. Los ruidos cesaron. Pasaron casi 2 minutos sin nada más. Y entonces sonó algo mucho peor. Un golpecito debajo del sofá. 1, 2, 3. Iván se levantó de un salto. Retrocedió hasta la pared, con la respiración rota, mirando el mueble como si esperara verlo inflarse desde abajo. No se asomó. No fue valiente. No fue estúpido. Se quedó inmóvil. Y en ese silencio absoluto entendió algo horrible. No importaba en qué cama durmiera. No era su cama. Era el espacio de abajo.
A la mañana siguiente, Iván revisó el video viejo otra vez. Esta vez notó un detalle que no había visto del susto. Justo antes de que apareciera la cara, se escuchaba un sonido muy bajito. No provenía del cuarto. Venía del micrófono saturado del celular, como un murmullo pegado a la cámara. Subió el volumen. Escuchó estática. Polvo rozando. Y luego algo parecido a una voz. Tuvo que repetirlo 6 veces para entender las palabras. Decía. Todavía no sabe cuánto espacio hay aquí abajo. Iván dejó de respirar un segundo. No era una imaginación. No era un error visual. Había algo. Y eso algo hablaba. Pasó el resto del día obsesionado. Midió la cama. Midió la distancia al piso. Movió las cajas. Golpeó la pared del fondo. Todo normal. Todo sólidamente real. Pero justo cuando iba a rendirse, encontró algo que lo enfermó por dentro. La pared del fondo, vista desde arriba, estaba a la distancia correcta. Pero el celular, en el video, estaba grabando desde una posición en la que esa P. Art debería verse más cerca. Mucho más cerca. Lo que significaba solo una cosa. El espacio de abajo no era estable. Esa noche Iván tomó la peor decisión posible. Puso una linterna en la boca, agarró el celular con la mano temblando. Y se acostó en el piso para mirar debajo de la cama de frente. Primero vio lo normal. Las patas. El polvo. La mochila. La caja de zapatos. Y al fondo. Oscuridad. No sombra. Oscuridad de verdad. Densa. Más honda de lo que debería existir en un cuarto tan pequeño. Iván acercó la linterna. La luz entró unos centímetros y luego pareció perder fuerza, como si el espacio se tragara el brillo. Entonces escuchó un ruido. No adelante. No atrás. Abajo. Como si debajo del piso hubiera alguien acomodándose. Iván empezó a retroceder, pero en ese momento la pantalla de su celular se encendió sola. La cámara frontal estaba activada. Y ahí, en la pantalla, se vio a sí mismo acostado frente a la cama. Excepto por un detalle. La versión en la pantalla sonreía. Él no. Lentamente, muy lentamente, esa versión suya levantó un dedo frente a los labios. Pidiéndole silencio. Iván dejó caer el celular y quiso levantarse. No pudo. Sintió algo en el tobillo. Una mano. Fría. Humana. Apretándolo desde abajo de la cama. Iván gritó y se arrastró hacia atrás con toda la fuerza que tenía. La presión en el tobillo desapareció de golpe. Retrocedió hasta chocar con la pared opuesta y se quedó ahí, temblando, sin atreverse a mirar otra vez. Pasaron varios minutos. Tal vez más. El cuarto estaba en silencio. Ese silencio denso que llega después de algo que tu mente todavía no se atreve a acomodar. Cuando por fin levantó la vista, vio algo debajo de la cama. No una cara. No una mano. Un par de ojos. Muy al fondo. Quietos. Mirándolo con la paciencia de quien no necesita salir corriendo porque sabe que, tarde o temprano, vas a volver a dormir. Esa misma noche Iván se fue del departamento. No se llevó todo. No empacó bien. No volvió por varias cosas. Solo salió con una mochila, las llaves y el celular. Se quedó unos días en casa de su hermana. Luego buscó otro lugar. Más pequeño. Más caro. Sin camas con espacio abajo. Sin muebles pegados al piso. Juró que nunca volvería a dormir sobre un hueco. Y durante un tiempo funcionó. Volvió a descansar. Dejó de despertar sobresaltado. La sensación desapareció.
Casi pudo convencerse de que todo había sido una mezcla enferma de insomnio y paranoia. Hasta una madrugada. Despertó de golpe. No estaba en su antiguo departamento. No estaba en aquella cama. Y aún así supo, con la misma certeza podrida de la primera noche, que había alguien mirándolo desde abajo. Miró hacia el borde del colchón. Este nuevo somier estaba completamente cerrado. No había espacio debajo. Nada podía esconderse ahí. Y por un segundo sintió alivio. Hasta que escuchó un golpecito. 1, 2, 3. No debajo de la cama. Dentro del colchón. Si ustedes alguna vez despiertan en mitad de la noche con la sensación de que alguien los observa desde abajo, no miren enseguida. Escuchen primero. Porque a veces el verdadero problema no es que haya algo debajo de la cama. A veces el problema es que ya encontró una forma de subir. Y dime algo. Cuando eras niño y te decían que no había nada debajo de la cama, ¿alguna vez lo comprobaste de verdad? ¿O simplemente elegiste creerlo para poder dormir? Yo, después de esta historia, preferiría no volver a revisar.